Shalom. Vamos a estudiar sobre la parashá de Kedoshim. En esta parashá hay una concentración de unos 51 mandamientos, todos ellos bajo un título común, el de ser santos, ya que así es como comienza la parashá, y es el primero de los mandamientos contenidos anunciados en ella ante toda la congregación reunida por Moshe. Sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y el motivo es que, como dice Rashi, que es el principal comentarista de la Torá, la mayor parte de las leyes esenciales de la Torá dependen de ella. Para ello deberíamos entender ante todo el significado de esta expresión de la santidad. La explicación que nos da Rashi es que debemos separarnos de la promiscuidad sexual y del pecado, ya que en todo lugar que encuentras en la Torá que se apartan de la promiscuidad, allí encuentras la santidad. En realidad el concepto básico de santidad es separarse o alejarse de algo que llamaremos o profano o pecaminoso, y normalmente se aplica a quienes por sus cualidades particulares están a un nivel espiritual más elevado. Así dicen Nachmanides y el Maharal de Praga, que se trata de una exhortación a llevar una vida separada en un grado superior de moderación y de sobriedad, más allá de lo que la misma Torá declara que está permitido. Por ejemplo, incluso en aquellos actos como la comida que están permitida, debe llevarse a cabo con moderación y autocontrol, para que uno no se convierta en lo que se dice en hebreo, naval birshuta Torah, o sea, un pervertido con permiso de la Torá. Y siendo que la promiscuidad sexual es la pasión material más fuerte, será la más importante de controlar para convertirse en santo. El siguiente mandamiento es el temor al padre y a la madre. En realidad debemos explicar que el verbo yará en hebreo tiene un significado primigenio que incluye tanto el temor como el respeto y la veneración, y debe aplicarse correctamente en cada tema. De todos modos, implica que se trata de un respeto muy alto a los padres, que raya en la veneración, pero que nunca debe paralizarnos ni borrar nuestra propia personalidad, ya que etimológicamente, según el Malbim, Rabbi Meir Leib ben Yehiel Michel-Visser, que fue un rabino y gramático ruso del siglo XIX, es cercano el verbo ra'a al verbo yará, y el verbo ra'a significa ver, comprender. Por lo tanto, nuestros sabios explican que el respeto que debemos tener hacia nuestros padres debe acercarse al que tenemos al Creador, ya que han sido socios en la creación de los hijos. En el mismo versículo dice la Torá que debemos respetar los días de Shabbat, que el Creador nos impuso. El motivo de la conexión entre ellos, entre estos dos mandamientos, connota que tanto los hijos como los padres están obligados al cumplimiento de los mandamientos divinos. Y por lo tanto, si el padre le dice al hijo que no respete el Shabbat, el hijo, por mucho respeto que le tenga al padre, no puede cumplir tal orden, ya que ambos están sometidos a las órdenes del Creador. Aquí, pues, está limitado el respeto a los padres dentro del sistema normativo del judaísmo, convirtiendo este respeto a los padres no en un temor ciego, en un terror, sino en una noción que debe ser continuamente examinada para ver si cumple con la condición así expresada. A continuación hay unas leyes referidas al templo y a la agricultura, y luego unas leyes sociales referidas al robo, la mentira, el engaño y el perjuicio. El Midrash de Torat Kohanim, citado por Rashi, dice que el motivo de la secuencia es que cuando una persona transgrede la primera, fatalmente y con facilidad degenerará en una transgresión de todas las demás, que será muy difícil romper, ya que la persona entra en una rutina de pecado y le va a ser muy difícil librarse de ella. Salta a los ojos en toda la parashá la expresión «Yo soy el Señor» u otras parecidas que se repiten en nuestro texto una y otra vez hasta 17 veces en toda la parashá.
cosa que no ocurre en otros lugares de la Torá. Esta expresión viene a decir que cada uno de los mandamientos en que aparece tiene una dificultad muy especial, por lo que requiere esfuerzos casi sobrenaturales para llevarlo a cabo. En primer lugar, o por ser una prohibición que pueda llevarse a cabo a escondidas, como la de la idolatría, el engaño, el robo. En segundo lugar, por tener una dificultad especial, como al tener que desprenderse de algo que consideramos propiedad nuestra al haberla ganado con el sudor de nuestra frente, como por ejemplo al dejar las esquinas del campo o los rebuscos para los pobres. O en tercer lugar, por depender de la interpretación que le demos si es algo permitido o si se convierte en una transgresión, como por ejemplo las habladurías y las murmuraciones contra alguien que podemos juzgar que son correctas y que tenemos la razón. Por lo tanto, al repetir el nombre divino, la Torá nos advierte del peligro, o incluso será el nombre quien nos dé las fuerzas de voluntad indispensable para poder cumplir correctamente con nuestra misión, tanto si se trata del nombre inefable del Creador, el tetragrama, que no podemos pronunciar, el cual manifiesta misericordia y compasión, tanto si va acompañado por el título Elohim, que normalmente traducimos por Dios, ya que denota rigor y justicia. El capítulo 20 del Levítico constituye una unidad por separado, ya que indica los castigos a los pecados incluidos en el anterior capítulo 18, que hablaba de los incestos y el resto de las relaciones sexuales prohibidas. Tal vez el mandamiento más conocido en nuestra parashá es el de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que Rabbi Akiva dijo que es un gran principio de la Torá, ya que en él está la esencia misma de todos los mandamientos de la Torá. Por su gran importancia debemos examinarlo atentamente y para mejor entender su significado debemos examinar su contexto en primer lugar. Comienza el versículo 18 diciendo: no te vengarás ni guardarás rencor a los miembros de tu pueblo. Continúa diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y acaba diciendo: yo soy el Señor. La diferencia que hay entre la venganza y el rencor es que la venganza implica acción, mientras que el rencor queda en el corazón y puede o no ser mencionado en voz alta. Explica el Talmud los dos ejemplos con la diferencia siguiente. Si le pides a Rubén que te preste su azada y no quiere prestársela, cuando venga otro día a pedirte tu arado, no puedes responder que no se la prestas ya que no quiso prestarte la azada. Esto sería venganza y está prohibido. El segundo ejemplo dice que si le pides a Reubén que te preste su azada y no quiere prestártela, cuando venga otro día a pedirte tu arado, no puedes decirle: aquí lo tienes, yo no soy como tú, que no quiere prestar a su vecino, ya que esto sería guardar rencor. Por lo tanto, la Torá exige que borremos cualquier resentimiento que tenemos por la mala actuación de nuestro vecino, nuestro prójimo. El motivo es que debemos juzgar positivamente a nuestro prójimo. Tal vez aquel día estuviera malhumorado por cualquier motivo, pero en realidad es una buena persona. O tal vez te está poniendo a prueba para saber si tú eres una persona en quien se puede confiar. O tal vez ha tenido unas experiencias anteriores que le han convertido en suspicaz y en tacaño, y ahora está en un largo proceso de rehabilitación hasta que sea capaz de confiar de nuevo en el prójimo. Y si no le das buen ejemplo con tu propio buen comportamiento, vas a estropear definitivamente todo el proceso de rehabilitación que él tiene. Sobre todo en niños pequeños o adolescentes. Hay comportamientos que no son más que exámenes del comportamiento de los adultos. A ver cómo reacciona mi padre ante esta situación. Y si no somos capaces de reaccionar correctamente, un solo fallo puede echar al traste
toda su educación que depende de mi buen ejemplo. Esto se da igualmente en adultos que ven en mí una persona íntegra, como patrón que quieren seguir, y si no les doy este buen ejemplo, toda su formación se derrumba en un solo momento. Puede haber tantísimos motivos para excusar el mal comportamiento del prójimo. Nosotros tenemos la obligación de interpretar su comportamiento según una de estas justificaciones. Este es el significado de amar al prójimo como a ti mismo, ya que para tu mal comportamiento seguramente tendrías todos estos pretextos y esperarías que tu vecino no te juzgara mal. El final dice, yo soy el Señor, y esto indica, a mi modo de ver, que el prójimo está hecho a la imagen y semejanza del Creador, y debes ser capaz de reconocer esta imagen divina incluso en aquellos de quienes querías vengarte, de quienes guardarías rencor. Este es el amor al prójimo que debe regular todo nuestro comportamiento social, sin el cual la sociedad se convierte en una jungla llena de fieras dispuestas a devorar a quien se presente delante de ellas. Nosotros estamos obligados por la Torá a comprender que nuestros vecinos, nuestro prójimo, es la imagen divina en el mundo y de este modo construir una sociedad ideal. Shalom.